Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a esta nueva emisión de Hablemos de Salud. Y les comento que, programa de lujo vamos a tener en el día de hoy. Y les cuento, acá tenemos una ventana hermosa y cuando les comenté el programa de lujo, el sol salió a todo lo que da. Y me inundó la hoja y veo perfectamente para leer los datos de todos los profesionales. Con esto no les quiero decir que en el estudio no hay luz, ¿no es cierto? Hoy nos visita, y como todos los martes, el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular, va a hablar acerca de un hallazgo genético bastante prometedor, ¿no es cierto?, importante, para prevención de las enfermedades arterioscleróticas. También estamos con el doctor Horacio Bolgerfam, jefe del servicio de trasplante cardíaco, y precisamente en el día de mañana se conmemora, ¿no es cierto?, el Día Nacional del Donante de Órganos, de la donación, de la importancia de la misma. Y otra gran amiga, la doctora Ángela Gómez, que es obstetra y profesora de medicina. Va a hablar acerca de cáncer, que lamentablemente sabemos que es la primera causa, ¿no?, de muerte en la mujer en la Argentina. Se calculan unos 13.500 muertes anuales, quizá algunas prevenibles. Entonces, ella nos va a hablar acerca de la utilidad del asesoramiento científico genético y si es eficaz para la prevención y el seguimiento del paciente y familiares con cáncer hereditario. Ella se va a encargar de explicarlo, ¿no es cierto? Yo de presentarlo. ¿Qué tal, Favaloro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Muy buenos días. Bien, todo lindo. Pasando el invierno, como se decía hace 50 años. No, yo esas palabras no las conozco, ¿no es cierto? No hay que pasar el invierno. ¿Cuántos inviernos tuvimos que pasar, por favor, hasta llegar a nuestros días? Y seguimos pasando inviernos. Sí. Bien, el doctor Favaloro dijo, no me voy a comprometer ni una palabra más. Porque yo digo, menos mal que hay invierno y verano, quiere decir que todavía vivimos y estamos bien. Exactamente, lo mío quizá fue con doble intención. Sí. Bien, contanos acerca de este hallazgo tan importante que no lo he leído. Lo que pasa que es un artículo del New England Journal Medicine que salió justo el 25 de mayo de la semana pasada y a mí me pareció muy trascendente comentarlo por las potencialidades que tiene para el futuro de desarrollarse esto. Se trata de una mutación que han encontrado en Islandia, ¿no es cierto?, ese territorio tan al norte, donde la gente por la zona fría se alimenta bastante con alimentos grasos y no van a hacer una dieta pobre en calorías, sino todo lo contrario. Y entonces encontraron que hay mucha población, hay más o menos un 35% de la población que tiene colesterol LDL, el colesterol malo, bajo.
tiene más o menos entre el 5 y el 30% más bajo que los niveles habituales. Tira toda teoría por el suelo. No tira ninguna teoría. Bueno, todo claro. tiene su explicación. Todo tiene su explicación. Lógico. Ahí está. ¿Cómo se maneja el cuerpo humano? Claro. Es decir, cada día nos vamos acercando un poquito más a lo más exacto. La verdad, como yo digo siempre, no sé si algún día la vamos a encontrar, pero nos vamos acercando. Exactamente. La verdad no la tiene nadie todavía, porque todo lo que es definitivo hoy, mañana ya no es más definitivo y ha cambiado. Y sobre todo en medicina, sí, que todavía faltan muchas cosas por establecerse. Pero nos vamos acercando. ¿Por qué? Porque empezaron a estudiar estos pacientes, o estas personas, mejor dicho, porque era una población habitual. Hicieron este hallazgo en los análisis de laboratorio y estudiándola llamaron a una empresa que se llama la Decode Genetics, donde está el doctor Carl Stefansson, que fue el que hizo el estudio junto con su equipo. Y encontraron que empezaron a hacer entonces estudios genéticos, pues no encontraban ninguna otra causa, y encontraron que esa población, que es uno más o menos cada 1.850 habitantes, ahí en el país, de una población muy grande que estudiaron, tiene una mutación del gen ASGR1. Es una codificación, vos dirás, ¿qué explica eso? No, eso no tiene explicación, es la correcto, codificación. Lógico, no te voy a preguntar vos no dice una cosa así. No, decís, digo, ¿qué significa A, F, G, U? No, para tanto no. Pero es un gen Bien. que codifica la producción de apoproteínas. Codifica una proteína para, a su vez, producir apoproteínas. Y este gen, esta mutación... ¿qué es Espera, ahora la voy a explicar. Bien, Déjame llegar. Bien. Este gen de apoproteínas, que codifica proteína para producir las apoproteínas, lo que hace es bajar, sobre todo las apoproteínas B, las lipoproteínas ApoB, que se llaman, que son las transportadoras del colesterol malo, o LDL. Las ApoA llevan sobre todo el colesterol bueno, o HDL. Entonces, al bajar estas lipoproteínas ApoB, que se llaman, baja el transporte del LDL, entonces estos pacientes, y la producción, transporte y producción, con lo cual estos pacientes tienen un LDL bajo, tienen entre 5 y 30% menos de LDL en sangre, ¿no? Es como si estuvieran tomando estatinas. Lo pasamos más en limpio. Sí. Para doña Teresa. No, que tienen un colesterol malo, bajo. Bien. Lo que eso significa salud arterial. Bien. Porque más que el HDL, el que es más importante es el LDL. O sea, por un desperfecto personal tienen esto. No sería un desperfecto, es una mutación. Todos tenemos mutaciones y gracias o por desgracia ciertas mutaciones provocan estas enfermedades raras que aparecen hoy día. Sí, por ejemplo, el bracito del G16. Esa enfermedad está relacionada con una alteración del gen tal que produce esta decodificación mal de proteínas y entonces aparece la enfermedad porque no se produce tal proteína y no se produce el tejido elástico en la piel, etcétera, y tenemos muchas enfermedades que se van explicando. Algunas son malas, como esta que dije yo, por ejemplo, ahora. Y otras son buenas, como esta. Es un hallazgo bueno. Entonces, además, baja muchísimo más los triglicéridos. Y los triglicéridos están directamente relacionados no solo con la producción de la placa arteriosclerótica, sino con el efecto inflamatorio que tiene. ¿Qué quiere decir la inflamación? Que la placa crece mucho más rápido y se complica más rápido. O sea, la obstrucción de las arterias, esa placa de arteriosclerosis, crece mucho y más rápido. Y entonces, al bajar los triglicéridos, las placas no crecen y entonces se descubrió que esta población tiene muy bajos índices de infarto, accidente cerebrovascular y vive más tiempo con más salud. Entonces, vos diréis, bueno, ¿y todo esto para qué sirve? Y sirve para el futuro. Esto es un mecanismo posible de prevención para el futuro. Si en el futuro podemos lograr que la mayor parte de la población, o lograr un cuerpo monoclonal, como se está haciendo hoy día en la industria farmacéutica, que estimule o que simile
simule, mejor dicho. ¿Qué es un cuerpo monoclonal? Una medicación donde va a actuar en un lugar preciso. Derecho, dirigido. Dirigido, exactamente. Bien. Es un tiro al centro, digamos. Eso lo aprendí con el doctor Claudio Martín. Claro. ¿Está? Bueno, bien. Entonces un tiro justo al centro de donde queremos ir. Perfecto. Entonces simulamos esta codificación del gen y entonces creamos esta falta de lipoproteína, la inhibimos a lo mejor, simulando lo que hace el gen, y tenemos una medicación o una forma de bajar. Inclusive se dice que, tampoco quiero complicar, pero ahora la última ola de terapéutica antiarteriosclerótica es los PCSK9, que son una... Sí, me la estás complicando. Es una proteína quinasa, digamos, también. Peor, me la estás complicando. Una cosa que simula un simulador. También, simula un simulador que inhibe la producción también de colesterol. Y entonces baja el colesterol bueno y malo, pero sobre todo el malo. Bueno, esa medicación que ahora es muy cara, tiene efectos colaterales, se debe dar 1 o 2 veces por mes en forma inyectable, etcétera, etcétera, que es muy buena para bajar el colesterol, pero tiene todavía muchos problemas, tanto el económico como a ver, los efectos colaterales. Vos sos el maestro y yo soy la alumna. A ver si a mí me quedó claro, y lo que no me quedó claro me lo aclarás. Vos simulás el oyente, a ver qué dice el oyente. Bien, porque esto es muy importante y doña Teresa se tiene que enterar para transmitirlo a su familia, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿en qué país fue el descubrimiento? Islandia. Cerca del Polo Norte, entre Europa y Estados Unidos. A raíz de una serie de casos que fueron uno cada 1850 cada habitantes. 1850, o sea que es bastante frecuente. Cada 1850 habitantes descubrieron accidentalmente que tenían un HDL, como vos lo decís, el colesterol bueno. Malo. Perdón. Vio, profesor. Malo, el bajo. profesor me confundí. Malo, bajo. Entonces, esto es un hallazgo porque uno lo que quisiera es que los pacientes o que la persona tuviese un colesterol normal. Entonces, a raíz de esto se han realizado estudios genéticos y se descubrió que uno de los genes, probablemente modificándolo mediante una medicación, digamos, como ahora se llama, dirigida. Por ahora no lo modificamos al gen. Vamos a simular lo que produce el gen. Perfecto. No hay que modificarlo. No, el gen no. Eso es otra ingeniería genética que todavía queda para más adelante. Todavía no. 50 años. Bueno. Eso es el hombre ideal, que le ponemos el color de ojo, esto, lo otro. Todavía no llegamos. Pero vos viste que nosotros hace 60 años atrás jamás hubiésemos imaginado que podíamos ir por la calle con un teléfono en el oído. Sí, los avances son muy importantes. Porque generalmente quizá teníamos ese que se colocaba en la oreja y con un conito la voz, ¿no es cierto? Bueno, entonces, lo he entendido. Va a pasar mucho tiempo, no salgan todos corriendo a decírselo al médico que quieren esa medicación, porque quizá demore qué tiempo en llegar, por ejemplo, esto a una realidad. No sé, depende del desarrollo que se pueda hacer, y siempre detrás un poquito ahí está el interés económico. Si esto va... bueno, pero entonces va a salir rapidísimo. Va a salir rápido, creo que va a salir rápido. Sí, porque es un buen campo, porque para las enfermedades poco frecuentes nadie se preocupa, porque ningún laboratorio, o muy poquitos, porque no es negocio, pero cuando es una hipertensión, en este caso de triglicéridos altos, diabetes, a la orden del día va a llegar. Bárbaro, Mariano, lo entendí perfectamente. ¿Me recibo? Sí, y esto me hace acordar a un problema actual que es el cambio tan rápido que produce la obsolescencia rápida. Estas nuevas medicaciones, el PCS que yo dije, la proteína esa inyectable para bajar el colesterol,
puede quedar obsoleta, a lo mejor en forma muy rápida, y aparecer este otro producto. Perfecto. Bueno, todo pasa. ¿Ah? Así es. Vamos ahora, porque pasó ya la entrevista del doctor Mariano Favaloro, como siempre, columnista de lujo, y la verdad que aprendo mucho y me divierto más. Vamos a un corte, por favor, Javier. ¿Cómo no? Comienzo de espacio publicitario. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694, Capital. Teléfono 4-687-3320. Fin espacio publicitario. Hablemos de salud, muy interesante la nota del doctor Mariano Favaloro. Y ahora estamos con un gran amigo, 27 años que nos conocemos, el doctor Vogelfang, que es jefe del servicio de trasplante cardíaco. Y bueno, a raíz de que mañana es el Día Nacional de la Donación de Órganos, qué mejor que el doctor para hablarnos de este tema. Un gusto tenerte, Horacio, un placer realmente. Muchas gracias por invitarme. Te corrijo, ayer fue el día de yo dije mañana, 31. El 30 es el día. Pero bueno, vale bien, la pena recordarlo siempre. Exactamente. No me acordaba que pasaron tantos años, 27. 27, porque yo transmití allá desde el Garrahan, sí, y ahí nos conocimos, y ahora volví al Garrahan y estoy, bueno, o sea, yo digo volví al Garrahan, nunca me fui, en el sentido de que yo transmitía desde allá y después, bueno, cuando pasé a los estudios, me traje también a los médicos, ¿no es cierto? Hay médicos más difíciles porque tienen muchas operaciones, y es el caso del doctor Vogelfang, que realmente es un profesional de lujo, muy requerido, y que ama mucho su profesión. Y creo que por el quirófano han pasado casos muy renombrantes, ¿no es cierto? Que ya después yo quiero recordar algunos, que me recuerdes algunos. Esto tan importante como es el buen funcionamiento cardíaco, y cuando este falla sabemos, ¿no es cierto?, lo que ocurre. ¿Qué podés aportar con respecto a la donación? Y que realmente es un recurso que nosotros, los médicos o los cirujanos, tenemos cuando ya hay órganos que no pueden cumplir su función. El trasplante, entonces, es lo que puede garantizar o prolongar la vida de esos pacientes. La donación de órganos, entonces, es un arma fundamental para poder cumplir con esto, con el trasplante. Lo que pasa que es un hecho que escapa a lo médico, porque estamos hablando, en el caso mío, de pacientes que son chiquitos, pediátricos, con una talla, una estructura física determinada, muy pequeña, o sea, que son muy pocos los que realmente pueden recibir donantes adecuados. Por eso es muy importante que se concientice la sociedad, la comunidad, en cuanto a la donación de órganos, y que realmente poder saber que se prolongan vidas de chicos
cuando una familia tiene, bueno, la desgracia de perder un ser querido, en este caso un chico. Pero que bueno, que a pesar de esa desgracia se puede ayudar y se puede transformar en algo positivo para la vida. Bien. Claro, cuando vos decías, no siempre se puede conseguir un corazón adecuado, porque precisamente tiene que ser el corazón de un niño, no puede ser un corazón adulto, ¿no es cierto? Y, o sea, que yo recuerdo hace muchos años atrás que ha hecho muy mal a todo lo que sea trasplante, la película Coma, ¿no? Estado de coma, donde era el Memorial, un hospital donde se traficaban órganos, y de ahí hay una incertidumbre muy grande cuando uno dice, bueno, se venden corazones, raptan a los chiquitos para sacarle el corazón. ¿Qué hay de cierto en esto? No, bueno, yo estoy en la práctica trasplantológica hace muchos años. En octubre de 2000 hicimos el primer trasplante cardíaco en el Garrahan, pero previamente ya desde antes de los 90 estábamos ya con los trasplantes renales, porque los cirujanos cardiovasculares participamos en el trasplante renal en la sutura, en el implante de las estructuras vasculares, las arterias y las venas. O sea que es una actividad, la trasplantológica, en la que mi grupo y yo estamos hace muchos años. Jamás nos hemos encontrado con nada que nos pueda hacer pensar, sospechar, imaginar que esto del tráfico de órganos es una realidad. Probablemente sea algo que está en el imaginario de la comunidad, una especie de mito que a lo mejor tenga que ver con que, claro, no es donante cualquiera. Se necesitan condiciones muy especiales para que una persona que fallece sea donante. En principio, tiene que haber fallecido, tiene que haber muerto su actividad neurológica, pero no el resto de la actividad orgánica. Y eso probablemente genere cierta confusión, porque es una persona fallecida cuyo corazón todavía late. Pero es irreversible, no va a venir, no va a volver a la vida. No, está muerta. Desde el punto de vista cerebral está muerta, y eso los organismos de procuración tienen elementos científicos para determinar que ha ocurrido la muerte cerebral y que no hay vuelta de eso. No es me parece, no hay nada subjetivo en esto. Se hacen pruebas médicas, científicas, objetivas, que se repiten en determinado lapso para siempre dar ese margen de si la primera dio positiva, que la segunda dé el mismo resultado. Pero claro, hay órganos que todavía siguen vitales y esos son los que se pueden aprovechar para el trasplante. Pero a veces es difícil concientizar al papá de un chiquito que ve que en la terapia intensiva, en el monitor, hay registro de latido cardíaco y los médicos le están explicando que el chiquito ha fallecido. Y bueno, a lo mejor esa especie de confusión o falta de conciencia en lo que significa la muerte cerebral pueda ser como una especie de origen de estos mitos acerca de tráfico de órganos. Uh-huh. Que te repito, no me he topado en ningún caso con eso. Aparte digo, intervienen tanta gente, tantas personas, tantos profesionales dentro del INCUCAI, que debía, no sé, una mafia organizada que realmente sería de película, ¿no? Sí, como existió la película. Y por ejemplo, Horacio, cuando el pacientito fallece, ¿no es cierto?, ¿cuántos órganos se pueden utilizar
aparte del corazón que necesitas vos. Y se pueden utilizar los pulmones, el hígado, intestino, páncreas, riñones, los 2 riñones, y ahora ya está bastante avanzado en nuestro país también la recuperación de tejidos, o sea, no son órganos únicos funcionales, sino que son tejidos como piel, la córnea, aún en pacientes fallecidos cuyo corazón dejó de latir y ya no sirve como corazón para trasplante. El corazón se puede ablacionar, se puede extraer si es donado, y no va a servir para ser trasplantado, pero sí se recuperan del corazón arterias y válvulas, se las procesa de una manera especial, se las congela y se las guarda para, en algunos casos en que se necesite reemplazar en un corazón enfermo alguna de estas arterias o válvulas, se puede recurrir a ese banco de elementos cardíacos que pueden servir en vez de usar una prótesis mecánica como una válvula, por ejemplo. O sea, son los huesos, son muchos los tejidos y prácticamente todos los órganos que hoy se pueden trasplantar. Hay que tener un alma, ¿no es cierto?, muy altruista para, en el caso de una familia que fallece un chiquito, pensar, bueno, ¿para qué sirve? Si yo no lo voy a tener vivo y puedo llegar a salvar a través de mi hijo o hija 7 u 8 chiquitos más, ¿no? O sea, quizá eso es lo que lo pueda llegar a conformar a la familia, que si murió para algo y por algo de pronto, ¿no? Sí, vos sabés que nuestras leyes son muy estrictas en esto, en cuanto a impedir que se conozca y se relacione tanto el donante como el receptor. Pero a veces es muy difícil evitar, porque hay pacientes que cobran notoriedad por los medios o porque se sabe que hay un chiquito en el Garrahan que espera un hígado, que espera un corazón, etcétera. Y cuando se produce la donación, es obvio que esa donación va a ir para ese paciente, aunque uno no lo diga. En general, los padres del donante pueden llegar a saberlo. Tampoco hemos tenido nunca ningún caso de problema, de cortocircuito, de nada entre familia donante y familia receptora. Todo lo contrario. Inclusive nosotros hemos instalado como norma que quien va a ablacionar, a veces estamos llevando el paciente nuestro a quirófano, el receptor, y está saliendo el equipo de ablación que va a lo mejor en un vuelo a San Juan a recuperar el corazoncito de un chiquito fallecido. El equipo que va a ablacionar, a sacar el corazón, habla con la familia del donante, le explica lo que se va a hacer, le explica para qué va a servir, le dice que es para un paciente que está en una situación crítica de emergencia, muriente, y que ese corazón probablemente le salve la vida. Y en general hemos encontrado una gran receptividad, y la familia donante toma esto como con mucho alivio y lo toma, me sale la palabra alegría, evidentemente no, una resignación, lo toma con mucha más resignación, sabiendo que algo de su hijo va a ayudar a salvar o a mantener con vida a otro chiquito. También, bueno, mientras vos estabas hablando con respecto a la identidad, ¿no es cierto?, de uno y de otro, hubieron muchas películas, o algunas películas, en las cuales, bueno, obvio películas son, que el donante, una donante adulta de corazón, sentía como la persona que le había donado el corazón. O sea, también todas esas cosas hay que desmistificar, ¿no? Claro, claro. Sí, evidentemente
hay ficción, sí, y la realidad es diferente, ¿no? Pero lo que seguramente algo perdura, que yo no creo que sea de una transmisión personal, como que de la que donó al que recibió, sino que me parece que se genera algo en la comunidad que adopta la donación, en este caso de órganos, que adopta eso como una manera solidaria de ayudar a otro. Y cuando eso se instala en una comunidad, me parece que es en ese pueblo hay un paso adelante cultural. Totalmente. Horacio, contame alguno de los últimos casos que vos tuviste de chiquitos que operaste y salieron realmente muy bien. Bueno, lo que pasa es que, a ver, mi actividad es la de cirujano cardiovascular, como la de Mariano Favaloro, en mi caso pediátrico. Exacto. Los trasplantes son un hecho muy puntual que por ahí se repite 4, 6, 8 veces por año, sí, pero todos los días operamos chiquitos del corazón. Bien. Que tienen una cirugía que puede reparar su corazón y no llegar al trasplante. Y bueno, por suerte la gran mayoría, al igual que con los trasplantados, salen de quirófano con su problema resuelto y se van a su casa. Y esos en general son de los que uno no se acuerda nunca. Solamente cuando un año después o 15 años después viene un adolescente de 1,70 m que uno operó cuando estaba en la cunita con 48 horas de vida, y claro, ni lo reconoce, por ahí reconoce la cara de los padres, pero claro, pero sí quedan muy marcados los chiquitos que fallecen. Es una especialidad en la que hay pacientes que fallecen, tanto los de la cirugía cardíaca convencional como los del trasplante. Y esos marcan. Y a medida que uno crece y que tiene hijos y que tiene nietos, las marcas son más profundas. Exactamente. Y vos dijiste, muchos se van a la casa, ¿no? Los chiquitos que vienen, o sea, al Garrahan de diferentes provincias, de toda la Argentina, ¿no es cierto? No sé si de países limítrofes también están llegando. Sí. Ajá. Están llegando. De hecho, ahora, en el caso específico de los trasplantes, se ha generado una ley que limita mucho la posibilidad de los trasplantes a extranjeros, porque era habitual. Nosotros hemos trasplantado, previo a esta ley, pacientes extranjeros de Paraguay, de Bolivia, y era muy habitual que ingresaran a nuestro país en muy mal estado. El hospital público los recibe como pacientes, no hay ninguna limitación para eso, y algunos hasta han llegado al trasplante, y es más, uno de ellos requirió un corazón artificial previo al trasplante, estuvo 8 meses asistido con corazón artificial esperando el trasplante, y todo eso con toda generosidad lo hizo nuestro país. Claro, uno, y más siendo médico, no puede discriminar al paciente, pero sí el Estado tiene que intervenir, porque yo recuerdo 23 años atrás que estaba en el hospital Santoyani, y donde el doctor Eurnequian, director del hospital, se quejaba porque llegaban tours de personas donde bajaban, se operaban y querían a las 48 horas irse, claro, a su lugar de origen. Y yo recuerdo que en una oportunidad que viajé al exterior tuve un pequeño problema en una encía, y a mí me cobraron 900 pesos. Sí. No me lo voy a olvidar más. No, es que a diferencia de muchos países limítrofes latinoamericanos, sí, y aún países mucho más desarrollados, la medicina pública, y especialmente la medicina pediátrica pública en nuestro país,
está muy desarrollada. Bueno, hoy por hoy el Hospital Garrahan es el centro pediátrico de más alta complejidad en todo el país. Es difícil repetir lo que podemos hacer en el Garrahan en instituciones privadas. Uh-huh. Y es una institución pública que, como bien dijiste, no discrimina ni por su origen social ni por su país de origen, salvo que el Estado ponga reglas que deben ser claras. Y en este momento el INCUCAI generó una reglamentación muy clara que está bien. El paciente que llega para ser trasplantado, que no es nativo, argentino nativo, tiene que tener su residencia, tiene que tener, si en el caso pediátrico, los padres tienen que tener residencia en el país, cosa que se gestiona rápidamente, que si demuestra que tiene un trabajo estable, va a tener su documentación, y ahí sí se ingresa en lista de espera. Lo que hay que evitar, me parece, hasta que no estén las reglas establecidas, es eso que vos llamabas, esa especie de turismo. Sí, turismo salud. De salud, ¿no? Claro. Incluso, y fuera de toda bandería política, ¿no es cierto? La nueva ley que están por sacar con respecto a, que me parece muy buena, a que cuando se han atendido todo extranjero en nuestros hospitales públicos, el país abone un bono o lo que cubre la obra social correspondiente. O sea, si yo voy al hospital y tengo obra social, mi obra social me cubre. Entonces, porque si no, ¿qué pasa? Y vuelvo a Salto Llani porque estuve 10 años transmitiendo desde allá. La parturienta llegaba y tenían los pasillos, uh-huh, porque las camas estaban ocupadas por gente extranjera. Uh-huh. Y en la zona donde estaba el Hospital Salto Llani hay mucha gente boliviana, mucha gente paraguaya, o sea que no discriminar, pero sí no podemos seguir siendo, que la dádiva del mundo, ¿no? No, es que claro, la persona en sí, el individuo que tiene nombre y apellido, no tiene la culpa. No. Pero sí los estados tienen que generar políticas regionales. Exacto. Como para, poder ver cómo se compensan las cosas. Incluso, y esto es lo último que digo con respecto a este tema que me apasiona, incluso el de provincia pasa a la capital, porque la tiene ahí nomás, llega al hospital y la gente de capital tiene las camas ocupadas. O sea que ahí también, entre gobierno de provincia y capital, tendría que haber también un bono contribución de que está ocupando la cama de que le corresponde y eso no es discriminar. No. Lo que pasa es que, también hay que ver, hay instituciones que tienen, justamente por ahí, por estar en zonas geográficas, o en el caso de la capital, con mayores recursos, tienen más posibilidades de tener mayor complejidad, etcétera. Pero sí, es cierto que hay que establecer una política de salud racional, seguro. Y te decía antes de comenzar todo esto, porque yo soy de irme por las ramas, pero pienso que uno va por vericuetos y después llega siempre a donde quiere llegar, ¿no es cierto? Que es ayudar a la gente, a informarla en general. Cuando yo decía que el chiquito que viene de las provincias, ¿no? Tiene que dejar su casa. ¿Sigue estando la casa Garrahan, donde los cobija? A los familiares. Si clínicamente puede estar en casa Garrahan, sí, pero... me refiero a los familiares. No, en muchos casos... La casa Garrahan aloja al paciente. Al paciente. Con su madre o familiar femenino. Perfecto. Pero siempre tiene que haber un paciente. Sí. En el caso de nuestros pacientes, los que esperan por un trasplante, su condición clínica generalmente es tan desesperante que no puede estar en casa Garrahan, sino que debe estar en condiciones de internación, y muchas veces en terapia intensiva. Y eso sí es algo difícil de manejar. Las familias realmente nos enseñan muchísimo cómo pelean a veces por uno de sus integrantes, por uno de los chicos. Generalmente son familias que tienen más de un hijo,
La familia a veces se parte, algunos quedan en una provincia, el padre o la madre está con el chiquito en el hospital y a veces años, lo cual es muy difícil. Bien, es la última pregunta. Me quedaría ahora charlando con vos. Es un tema que da para mucho, realmente. Y desde ya, bueno, espero que vengas en un próximo programa. Con respecto al adulto donante, ¿qué condiciones debe reunir? Como te decía, en muchos casos no es donante el que quiere. En general, la causa de muerte del donante es lo primero que marca si es donante o no. Perdón, hay causas infecciosas, tumorales, alguna enfermedad que deterioró mucho su organismo y el paciente está en una situación de internación crónica, en una terapia, ha recibido mucha medicación. Ese paciente que fallece no puede ser donante. En general son donantes las personas que fallecen por ahí por un accidente, cuyo organismo sigue funcionando y el cerebro se deterioró a tal punto que presenta muerte cerebral, muchos casos lamentablemente de suicidio, accidentes, en lo que llama la enfermedad de accidente cerebrovascular, que claro, ataca inmediatamente y primariamente al cerebro. Cuando esos casos son tomados en forma precoz y no llegó a alterarse el resto del organismo, puede haber donación de órganos, pero son muy pocos los que fallecen que pueden ser donantes. Y yo quería, en este tema es muy importante saber, porque todo lo que puede ayudar a desmistificar, hay millones de probabilidades de que uno, yo, cualquiera, sea receptor mucho más, millones de veces estadísticamente, muchas más posibilidades de que uno necesite un trasplante a que pueda ser donante. Por eso entonces hay que ponerse de ese lado. Exactamente. Nadie sabe cuándo ni quién va a necesitar un trasplante. Y donantes podemos ser muy pocos. Bien, Vogelfang, un lujo tenerte realmente. Gracias por la invitación. ¿A hacer un cortecito? Comienzo espacio publicitario. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Fin espacio publicitario. Continuamos con Hablemos de Salud. Estábamos hablando acá con los médicos, ¿no es cierto?, que hay temas que se nos hacen muy difícil llevarlos a cabo por lo que implica emocionalmente. Uno se pone en la cabeza de ese ser humano que pierde un niño, y que bueno, que tiene que entregar su cuerpo para que realmente pueda seguir viviendo, digo yo, en muchos otros más.
es algo muy solidario, muy altruista, no sé, es algo medio escalofriante, ¿no? Pero muy necesario. Bueno, y ya estamos con mi gran amiga Ángela Gómez, que, bueno, como les dije, es obstetra, profesora de medicina, y ella tiene algo muy novedoso para contarnos acerca de asesoramiento científico, digamos, relacionado, ¿no?, con la parte genética. ¿Es así? Muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Siempre Muy un gusto. bien. Y yo voy a redondear un poquitito más la idea genética que empezó Mariano. En realidad es asesoramiento genético en cáncer heredofamiliar. Si vos me dejás un poquito una introducción. Pero el micrófono es tuyo. El cáncer se considera una enfermedad genética. En algún punto una parte del organismo empieza a formar algo extraño que no puede detener. Esto se debe a distintas causas. Se sabe que hay lo que nosotros llamamos el cáncer esporádico, es aquel que nosotros conocemos que en la población puede pasar a partir de cierta edad. Se sabe que, por ejemplo, el 6% de la población en general va a tener un cáncer de colon, ¿sí?, que es uno de los cánceres más frecuentes. Se sabe que entre la población femenina, entre un 8 y un 12%, a partir de los 55 años también va a desarrollar un cáncer, lo cual es muy frecuente, pero así todo se pueden sacar algunas estadísticas. Eso es lo que nosotros llamamos el cáncer esporádico, un cáncer en una familia, ¿sí?, la aparición en la población en general. Se sabe que, así como algunas otras enfermedades, hay familias que tienen agrupados un tipo de cáncer. La madre, la abuela, la tía abuela tuvieron cáncer de mama. Así como hay familias que tienen ojo celeste, cabello pelirrojo. En enfermedades, una susceptibilidad. Esta familia tiende a tener hipertensión, ¿sí? Mi abuela, mi tía. Tienden a tener problemas digestivos. Pueden llegar a tener, igual que la madre, constipación. O sea, hay problemas referidos a enfermedades más graves o menos graves que están agrupados en esta familia, en una susceptibilidad familiar de ese grupo familiar a una enfermedad en particular. Así también pasa con el cáncer. Hay familias que tienen la tendencia a tener un tipo de cáncer. Eso se llama el cáncer familiar. Se dice que entre el 20 y el 25% de la población tiene un cáncer familiar. Y por último, entre un 5 a un 10% de los cánceres que se encuentran determinados en alguna familia que tiene un riesgo más elevado de tener no solo un tipo de cáncer, sino muchos cánceres, que se deben, gracias al avance de la ciencia, que ha podido leer la información genética. Vos acordate que nuestro organismo fantástico tiene todo su funcionamiento, su desarrollo, su renovación escrita en el mapa genético, que es la información que tenemos en los cromosomas. Esa información del ADN. Exactamente. Los cromosomas son formaciones, ¿sí?, completas de ADN, que es en realidad una molécula química, donde está guardada toda la información, que tengamos el pelo lacio, que seamos altos, que nos parezcamos a la abuela, ¿sí?, que tengamos la posibilidad, ¿sí?, de crecer en talla, que vayamos a ser obesos. Toda nuestra información la tenemos en esas moléculas químicas. Estos cromosomas tienen la información guardada como en cajoncitos. Esos cajoncitos en los distintos cromosomas se llaman genes. Se sabe, porque con el avance de la tecnología se empezó a intentar leer esa información genética y se pudo desarrollar toda la información. Llevó como 10 años, que a partir de los años 90 se empezó a intentar, se desarrolló la información de todo el genoma. Esto fue cuando se descubrió la cadena del ADN, ¿no es cierto?, tan famosa. Antes, claro. ¿En qué año fue aproximadamente? Y Watson y Crick, alrededor de los 40 y pico. 45, sí. Bien. Después, el avance de la tecnología, así como vos hablabas del telefonito, que yo
cuando empezó el primer teléfono era un zapato enorme que pesaba, y ahora en los últimos 5 años se puede comunicar uno con todo el mundo en tiempo real, de cualquier manera, ¿no? Se puede llegarnos información a través de la pantalla de una operación que están haciendo en Australia, la vemos acá, ¿no? Y el médico en simultáneo puede de pronto aportar sus datos. Exactamente, y lo que se ha logrado con ese avance tecnológico es poder leer esta información de manera detallada. Es interesantísimo saber cómo nuestro organismo hace para mantenerse así como estamos todo el tiempo, está renovando, así como el pelo te crece, que es una de las partes, renueva todas las células del organismo permanentemente. Y hay personas que no saben que hasta anualmente se renuevan hasta los huesos. Todo se renueva, es todo vital, renovable. todo está permanentemente, y eso está como renovarse. A ver. Como mínimo el 90% de todo el cuerpo humano se renueva cada 6 meses. Exactamente. No queda nada. Lo único que se renueva más lentamente es la dentina y el esmalte de los dientes. Pero lo demás se renueva todo. Fíjate, aunque parezca mentira. Y esa renovación está escrita también. O sea, cuando la célula necesita renovarse. Pregunta, perdóname que te interrumpí, porque por el aporte que dio el doctor también, ¿no es cierto, Favaloro? Por ejemplo, la persona se puede pensar, bueno, si el hueso se renueva y yo tenía osteoporosis, ¿por qué se renueva con osteoporosis? Porque calca lo que había. Claro, o sea, se podría llegar a través de descubrimientos de algún gene. Esto es surrealista, ¿no? Todo es posible. A poder modificar eso, sí. ¿No? Porque ya que se renueva, que no se renueve con el problema que tiene. El futuro va a superar la imaginación totalmente, nuestra, sin ninguna duda. Lo está superando. Seguramente, ¿no? Y sí, yo te cuento que se renueva porque una parte de un gen informa que tiene que estimular que esto se duplique. Hay algo, una parte, una proteína, sí, que se encarga de que esto se duplique. Que si esto se duplica de manera que no sea exacta lo que tenía antes, hay otra que viene y lo repara. Le cambia lo que puso mal y le pone lo que está bien, o directamente lo desecha. Esto es lo que falla en el cáncer, ¿sí? Cuando hay cáncer hay una zona que falla, lo que tiene que reparar que está mal o lo que tiene que mediar esa renovación. Se renueva exageradamente sin un límite. Esas son las teorías básicamente del cáncer. Esto habitualmente es lo que pasa en un órgano cuando es un cáncer esporádico. ¿Por qué? Y porque esto es un equilibrio entre una susceptibilidad y algo que impacta para que esto se desarrolle. Ejemplo fácil, el sol en la piel. El sol es un impacto permanente. La piel trata de ser reparada permanentemente. En un momento está superada por la agresión y su capacidad y desarrolla un cáncer de piel. Hablando de cáncer heredofamiliar, hay un grupo que es entre un 5 y un 10% de personas que tienen cáncer que tienen una falla en un gen desde el nacimiento. Esa falla no está en un órgano específico, como por ejemplo puede ser la piel, ¿sí?, en un momento particular. La llevan esa falla, por ejemplo, en una de las posibilidades de reparación de la célula, en todas las células de su organismo. Esta la heredan de algún familiar, ¿sí? Entonces, detectar esa alteración, ¿sí?, nos permite a nosotros decirle a ese grupo familiar que va a tener un cáncer de manera muy temprana y aplicar los mecanismos de prevención mucho más tempranamente y adecuadamente. Que es para lo que verdaderamente sirve este asesoramiento científico, ¿no? Para la prevención y el seguimiento no solo del paciente, sino que de los familiares, que detectar es lo más importante. La susceptibilidad. Y esto a mí me ayuda a decir algo que viene como anillo al dedo. Yo en el día de ayer recibí un mail, que son esos mails que uno recibe, yo digo chatarra y basura, y que mucha gente ignorante porque ignora el tema, dice que para qué la prevención, dicho por un médico, no sé, un NN, no sé de qué país, y que no sirve la prevención, porque cuanto más previenen y más medicamentos se toman, peor el paciente termina degenerando en una barbaridad, no puedo decir la sarta
de barbaridades, porque gracias a la genética, gracias a los investigadores, gracias a la medicación, gracias a la prevención, mediante la información y promoción de la salud, hoy en día, o sea, la calidad y la cantidad de vida se ha extendido, y se dice que en la próxima generación probablemente viva hasta los 120 años. Entonces, esto es genial. Yo te felicito en esta nueva etapa y sé que realmente la vas a aprovechar mucho, porque sos una persona, aparte de un amoroso ser, una persona súper inteligente, al cual, bueno, la vida la privilegió con ser médica. Gracias. Muchas gracias por estar en el programa. Me están diciendo que me tengo que ir, así que lo único que resta por decir, doctor Favaloro levantó el dedo rapidito. Sí, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Tabaco. Bien, tendría que por costar. el paquete que no ciego. Ese es el... Bueno, bien, perfecto. El paquete... Que no tenga más de identificación. El paquete lo que tendría que costar 300 pesos. Entonces nadie podría morir de cáncer, ya el 50% moriría de otra cosa. Así es. Gente, me están echando. Hasta el próximo martes en este mismo horario. Chau, chau. Desde el año 2010 a la fecha, la señora Ana María Forte fue distinguida con una mención especial en el premio Dr. Héctor Berger por su labor televisiva, otorgada por la AMA ISAPEM. Desde el año 2006 al 2013 recibió los siguientes premios: Gaviota de Oro de nivel nacional, Mejor Programa de Salud, Cultura General, Conducción Periodística Femenina, Solidario, Comunitario, Premio a la Trayectoria de la señora Ana María Forte, Mejor Producción General, Locución Masculina y Programa de Servicios. La señora Ana María Forte ha sido declarada ganadora del premio Beringer Ingelheim 2015 a la innovación en periodismo científico, tema cáncer de pulmón en la categoría radio. Este programa fue realizado por un grupo de profesionales que creen en una diferente calidad de vida. Fue una realización de Aquí y Ahora Producciones. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.